Hola a todos y todas. Desde la Academia de Enseñanza Libre y a petición del STEC vamos a intentar resumir o por lo menos hablar de los elementos básicos de la programación didáctica y las situaciones de aprendizaje de acuerdo al nuevo currículum LOMLOE. En primer lugar, desde luego es importante conocer y familiarizarse con los elementos técnicos del currículum. Es necesario comprender los principios pedagógicos de este nuevo modelo curricular, que aunque como ya veremos no es tan distinto del modelo al que estamos acostumbrados, presenta o tiene algunos elementos nuevos. Todos estos elementos y los principios pedagógicos han estado presentes a la hora de diseñar los textos y, por supuesto, han quedado reflejados los mismos no solo en su contenido, sino también en su forma. Así veremos que hay que hacer un traslado desde el currículum LOMLOE, una vez conocido y comprendido, pues para realizar la programación didáctica y, por supuesto, para llevar a su práctica, diseñar primero e implementar después cada una de las situaciones de aprendizaje que forman dicha programación. Es, por tanto, muy importante el conocimiento y comprensión de parte del profesorado, porque serán ellos como últimos responsables del diseño de las programaciones didácticas y las situaciones de aprendizaje. Creo que de todos es conocido cuál es el calendario de implantación de la LOMLOE. En enero de 2021, cuando la publicación ya el 19 de enero del 2021, pues ya había algunos cambios, se introdujeron, se mejoró la participación y competencias del consejo escolar y el claustro y el director, se hizo más presión o se potenció la autonomía de los centros, la selección del director, etc. Luego, durante el curso 21-22, pues aparecieron sobre todo modificaciones con respecto a la evaluación y la promoción, a la titulación en la ESO, a los grados del FP básica, incluso el bachillerato, la titulación de las enseñanzas profesionales de música y las condiciones de acceso a las diferentes enseñanzas. Bueno, también hemos empezado con los nuevos programas de diversificación, bueno, pues a partir de la eliminación parcial de los programas de mejora, pues también este curso ya están los alumnos haciendo no solo los programas de mejora del aprendizaje, sino también los programas de diversificación. Y ya nos situamos en el curso actual, el curso 22-23. Es en este curso en el que, bueno, pues la implantación de la LOMLOE es más significativa. En este curso ya deberíamos, porque están siendo publicados en los últimos tiempos aquí en Canarias, ya se publicó infantil y parece que también se publicó el decreto de primaria, pero aún estamos a la espera de los de secundaria y bachillerato, ya que en los cursos de primero, tercero y quinto, es decir, los cursos impares, tanto en primaria como en la ESO, en primero y tercero, como en bachillerato en primero, incluso en el ciclo formativo de grado básico de primero, bueno, pues ya deben existir y deben implementarse en el aula los nuevos currículos. Para el curso siguiente, 23-24, pues como está aquí el calendario, pues se completará estos nuevos currículos en los cursos pares, segundo, cuarto y sexto, segundo y cuarto en la ESO y en segundo de bachillerato y el grado básico. Bueno, también debemos decir que a medida que vayan pasando los cursos, pues seguramente nos iremos familiarizando de mejor modo con respecto a la implantación de estos currículos. Bueno, pues vamos a ver algunos aspectos más destacados o más novedosos o que deben tenerse en cuenta en cuanto al currículum de la LOMLOE. Bueno, pues tiene un cierto carácter continuista. Vamos a hacer una comparativa en breve y veremos que hay un montón de elementos curriculares que continúan, incluso en la misma línea, con la misma denominación, y algunos nuevos. Luego tiene un cierto carácter continuista. Estábamos acostumbrados a ver los elementos curriculares, pues el criterio de evaluación relacionado con las competencias, relacionado con los contenidos, con la descripción del criterio y la explicación del criterio en un cuadro. Y ahora vamos a tener también un nuevo cuadro, al que llamaremos bloque competencial, donde también algunos elementos curriculares están relacionados, ¿no? Pues las nuevas competencias específicas, los criterios de evaluación que continúan,
y un elemento nuevo como son los descriptores en relación a las competencias clave y también un elemento importante que es la explicación del bloque competencial. Ya iremos viendo de qué manera estos elementos, bueno, pues son interesantes o importantes para la programación. Pero como ven, este carácter continuista continúa, ¿no? El bloque, el cuadro, nos da la relación que existe entre dichos elementos curriculares. Encontraremos al principio de cada materia o área o ámbito orientaciones sobre algunos aspectos, pues fundamentalmente sobre los objetivos de etapa, sobre la contribución a las competencias clave, el tratamiento de los saberes básicos que podemos asimilar a los contenidos y las propuestas metodológicas. Así que es importante esa lectura, ese subrayado, ese caer en la cuenta de qué manera, qué orientaciones se nos dan desde el currículum para determinada materia a la hora de hacer la programación. Por supuesto, como no podía ser de otra manera, ya que el enfoque competencial pues ha venido para quedarse, pues continúan teniendo un marcado carácter competencial, mucho más acusado en la LOMLOE, en la que aparecen nuevas competencias específicas de cada área, de cada materia, y además se nos gradúan las competencias clave a través de un nuevo elemento llamado descriptor, que nos va a decir, pues a lo largo de la etapa, ya sea en primaria o en secundaria, de qué manera se va a ir alcanzando ese logro competencial que luego se quedará plasmado en el perfil de salida cuando se termine la enseñanza básica. Bueno, además también creo que ha sido importante, por eso lo hemos puesto aquí, que la evaluación continúa siendo el elemento nuclear del proceso de enseñanza y aprendizaje. Es decir, nosotros vamos a partir siempre del bloque competencial que contiene a los criterios de evaluación para el diseño de los productos que los alumnos deben hacer para dejar en evidencia, para que podamos tener evidencias de que los alumnos han aprendido lo que queremos enseñar. Así que en ese sentido la evaluación continúa siendo el elemento fundamental. Vamos a ir viendo también algunas definiciones. Bueno, en principio los objetivos de etapa son exactamente igual que eran en el currículum anterior, pues los logros que se espera que el alumnado haya alcanzado al finalizar la etapa y cuya consecución está vinculada a la adquisición de las competencias clave. Tienen el mismo tratamiento y consideración que del modelo anterior, siguen siendo objetivos de etapa, de manera que seguimos sin tener objetivos de un área en concreto o objetivos de un nivel en concreto. Por otro lado, hay un elemento nuevo llamado perfil de salida, que lo que nos dice es cuál es el logro competencial que ese alumno debe tener, es decir, qué debe saber hacer. No solo saber, sino saber hacer cuando termine la enseñanza básica. Entonces, ese perfil de salida está compuesto por un conjunto de descriptores de las competencias clave que el alumnado tiene que haber adquirido al término de la enseñanza básica. Y también queremos aquí poner lo específico en Canarias, en las que en estos currículos nuevos se han introducido lo que llamamos unas líneas estratégicas. Son pautas establecidas por la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, vinculadas a la educación en valores, sobre todo teniendo en cuenta la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Bueno, pues es importante decir, y queremos por eso señalar, que son estas líneas estratégicas, bueno, pues el carácter definitorio que se le ha querido poner a los currículos hechos en Canarias. Siguiendo con las definiciones, ven aquí que hemos puesto todos los elementos en verde, que es lo que llamamos el bloque competencial, que se convierte en el núcleo central que integra e interrelaciona los siguientes elementos curriculares. Son estos tres. Cada bloque competencial va dentro de su interior de una competencia específica que puede desdoblarse en 1, 2 o 3 criterios de evaluación y además van a estar relacionados con las competencias clave a través de lo que llamaremos descriptores operativos. La competencia específica, por supuesto, son aprendizajes propios del área, la materia o el ámbito. El criterio de evaluación tiene el mismo carácter que tenía anteriormente, es un enunciado con carácter observable que concreta y gradúa los aprendizajes de esa competencia específica y el descriptor operativo pues dice de qué manera tanto la competencia específica como los criterios que la desglosan están relacionados con las competencias clave.
De manera que encontraremos siglas tales como, pues, competencia en comunicación lingüística 3. Será un elemento, un graduador de la competencia en comunicación lingüística. O competencia digital 1, pues será un graduador, un descriptor de la competencia clave digital. Y así sucesivamente. Lo iremos viendo también en una diapositiva posterior. Por último, y no menos importante, muy importante, está lo que llamamos la explicación del bloque competencial. Igual que cuando nosotros diseñábamos las situaciones de aprendizaje, nos fijábamos especialmente en la explicación del criterio de evaluación, pues ahora en nuestro diseño, en nuestro diseño tendremos en cuenta la explicación del bloque competencial. Es una explicación en la que se desarrolla y ejemplifica los aprendizajes establecidos en los criterios de evaluación. Se orienta el proceso de desarrollo y adquisición de las competencias específicas y clave y se incluyen indicaciones de tipo metodológico. ¿Qué quiere decir? El bloque competencial, por tanto, esta explicación del bloque competencial en concreto, va a ser nuestro, como si dijéramos, el elemento que hay que leer primero de todo el bloque competencial, porque integra, dentro de esa explicación del bloque competencial, están integrados todos los elementos del mismo. Y nos servirán para diseñar buenas producciones del alumnado, instrumentos de evaluación que nos sirvan para tener evidencias de que han aprendido lo que nosotros queremos que aprendan. Por eso, vuelvo e insisto que es este bloque competencial donde encontramos la competencia específica, los criterios de evaluación, 1, 2, 3, 4, un número diferente para cada materia o para cada área, los descriptores operativos que relacionan esos dos elementos con las competencias clave y la explicación del bloque competencial como elemento integrador donde se nos va a decir de qué manera podemos nosotros hacer buenos diseños de buenos instrumentos de evaluación para las calificaciones del alumnado. Por otro lado, la competencia clave continúa siendo exactamente igual que en el currículum anterior, son aprendizajes de carácter transversal, constituidos por conocimientos de base conceptual, destrezas, valores, aplicables en contextos reales, ¿no? Una competencia siempre es una destreza, es un saber hacer. En este modelo LOMLOE, estas competencias clave están organizadas por descriptores operativos en el perfil de salida y son en este momento son 8, eran 7 en el currículum anterior y aparece una nueva competencia, la competencia plurilingüe, pues que trabaja sobre todo todos los temas relacionados con las distintas lenguas, donde el currículum LOMLOE pone un acento especial en su conocimiento. Los saberes básicos, pues podríamos decir que son los antiguos contenidos. En realidad serían contenidos mínimos, puesto que pueden enriquecerse, pero son conjuntos de conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los contenidos propios del área. Así que en realidad es un nuevo nombre de los contenidos que no nos va a causar ningún problema. Algunos de ellos, en algunas etapas, por ejemplo en primaria y en algunas áreas en particular, tienen alguna vinculación con los bloques competenciales, pero en muchas materias y de secundaria y en otras áreas de primaria, pues ni siquiera. Es un conjunto de saberes, un conjunto de contenidos que nosotros trabajaremos a lo largo de los bloques competenciales. Vamos a hacer, yo creo que una analogía que nos va a venir muy bien para darnos cuenta que los elementos curriculares de la LOMLOE no son tan distintos de los que ya conocíamos y eso nos puede producir, bueno, pues un poquito más de seguridad. Los objetivos de etapa continúan siendo objetivos de etapa en la LOMLOE, tienen la misma consideración. Las competencias clave, es verdad que antes eran 7 y ahora son 8, con la aparición de esa nueva competencia plurilingüe y el cambio en la denominación, pero un cambio muy, muy poco relevante. Y después, el elemento nuclear
en el currículum 11 era el criterio de evaluación relacionado donde estaba la descripción del criterio, la explicación, los estándares, los contenidos, el vínculo con las competencias clave. Y en la actualidad, en la LOMLOE, nuestro elemento nuclear, aunque sigue siendo el criterio de evaluación, pero está dentro del bloque competencial. Es el bloque competencial el que aglutina a un nuevo elemento curricular, que es la competencia específica, los criterios de evaluación, vínculo con descriptores, ya no directamente con competencias, sino con descriptores, que son como pequeños trozos de la competencia clave, y también con la explicación del bloque competencial. Estas competencias clave, como estaba diciendo, se relacionan o están graduadas en lo que llamamos descriptores del perfil de salida, y los saberes básicos, bueno, pues no están directamente relacionados con los criterios de evaluación como estábamos acostumbrados en la LOMCE, sino que se relacionan con el bloque competencial de una manera muy autónoma, teniendo en cuenta lo que cada profesor quiere hacer. Queremos hacer hincapié en que es la explicación del criterio el elemento más importante a la hora de diseñar nuestros instrumentos de evaluación. Era la explicación del criterio en la LOMCE y ahora es la explicación del bloque competencial. Leeremos con detalle, nos fijaremos en lo que la explicación del bloque competencial nos dice de cara al diseño de los instrumentos de evaluación o de las producciones del alumnado. Aquí les hemos hecho una captura de pantalla. La LOMCE, ven ahí el cuadrito al que estábamos acostumbrados, con el criterio de evaluación, la descripción en negrita, la explicación más larga, con qué competencias clave estaba relacionado el criterio, con qué estándares y con qué contenidos. En la actual LOMLOE, pues vemos que es el bloque competencial en totalidad, donde aparece la competencia específica en negrita, los criterios de evaluación, que en este caso, de este ejemplo que hemos puesto, tiene 2, y estas letritas con números, que son nada más que pues siglas que corresponden a las competencias clave y a su graduador. Bueno, pues la competencia en comunicación lingüística 2, la competencia en comunicación lingüística 3, la competencia plurilingüe 3 y así sucesivamente. De manera que relacionamos de una manera muy clara el criterio de evaluación con sus descriptores, con las competencias con la que está relacionado expresamente con qué trozo de la competencia o con qué descriptor de la competencia está relacionado. Y por último, pues la explicación del bloque competencial que, como les estaba comentando, nos va a servir para realizar una lectura detallada de esa explicación del bloque competencial para poder hacer buenos instrumentos de evaluación que sean, como si dijéramos, la parte importante de nuestras situaciones de aprendizaje. Lo iremos viendo a medida que hacemos y que escuchamos el vídeo. Vamos a ver algunos aspectos destacados de la ley en general, ¿no? Bueno, pues hemos puesto 5 elementos, pues la verdad es que pone una importancia destacada en la educación para el desarrollo sostenible, como no puede ser de otra manera. La Agenda 2030 también nos lo pone muy de manifiesto. El impulso de la igualdad de género, como no puede ser tampoco de otra manera. La mejora continua de los centros educativos, en esa autonomía, en esa mayor autonomía, la personalización del aprendizaje que se adapta a cada uno de nuestros alumnos, en ese diseño universal de aprendizaje DUA. El profesor tiene que ser capaz de hacer buenas actividades que sean lo suficientemente adaptables a las necesidades de sus alumnos con este tipo de diseño metodológico. Concede un papel central al desarrollo de la competencia digital, que vamos a decir aquí, cuando la competencia digital ahora pues es una herramienta de primer nivel que nos ha
bueno, nos ha despertado, hemos avanzado muchísimo después de la pandemia y que desde luego ha venido para quedarse y para mejorar la calidad de nuestras enseñanzas, adaptándolos a las necesidades incluso de algunos alumnos que por sus especiales características o vulnerabilidades no pueden asistir a clase, y tenemos un centro en línea en Canarias que hace un papel fundamental para estos alumnos. Así que el desarrollo de la competencia digital era una cosa que se esperaba de la ley. Y por último, los derechos de la infancia. La ley reconoce el interés superior del menor y sitúa los derechos de la infancia entre los principios rectores del sistema. Es decir, que van a ser esos derechos de la infancia los que van a estar por encima incluso pues, de otros derechos. Hemos querido también poner aquí unas novedades, algunas, porque hay algunas otras, pero algunas como más destacadas en las 3 etapas, en infantil, en primaria y en secundaria. Y ya verán que tienen que ver mucho con estas novedades a grandes rasgos que se establecen en la ley y que luego pues en cada uno de los currículos que se han realizado en Canarias pues tienen esas peculiaridades, ¿no? Gestión emocional, educación para el consumo responsable y sostenible, promoción de la educación para la salud, igualdad de género, detección precoz y atención temprana, compensadora, tiene que ser, educación infantil tiene que ser una fuente de compensación de las desigualdades de origen cultural para que el ascensor social se promocione, sobre todo ahora, pues como la implantación del nivel de 0 a 3 años en los centros. En primaria, bueno, pues ya tenemos la religión no tendrá una alternativa y será completamente voluntaria. Se impartirán valores cívicos y éticos ya desde el 3er ciclo, que continúan luego en secundaria. La evaluación de diagnóstico se traslada a 4º curso. La repetición ya solamente podrá realizarse al final del ciclo y con un carácter completamente excepcional de dicha repetición. Se tendrá en cuenta los objetivos en secundaria como referentes para la promoción y titulación. Debe incluir la orientación académica una perspectiva de género. Y, por supuesto, este enfoque competencial que está muy potenciado, especialmente en secundaria, aunque en las demás etapas también. Bueno, son algunas novedades para un poco que nos demos cuenta de cuáles son esas diferencias entre un currículum y otro. Bueno, hemos querido poner aquí también, porque creo que el esfuerzo que se ha hecho desde la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias es importante, porque teníamos un material magnífico en el programa Brújula con programaciones didácticas y secciones de aprendizaje prácticamente de todos los cursos y niveles y materias y áreas. Y entonces creo que con muy buen criterio y aprovechando todos esos recursos y teniendo en cuenta, como hemos ido viendo, que el nuevo currículum, bueno, pues introduce algunas novedades, pero es continuista en algunos otros, bueno, pues aquí les he querido traer para que puedan tener a su disposición, bueno, pues orientaciones para realizar las programaciones didácticas, para realizar las situaciones de aprendizaje, donde verán que los modelos pues son muy parecidos a los modelos brújula, cambia fundamentalmente la fundamentación curricular, que es el cambio más significativo, pero luego en cuanto a actividades, en cuanto a recursos, bueno, pues vamos a poder continuar utilizando todos esos recursos que tenemos en el programa brújula. Y para ir terminando, pues quería comentarles esta infografía que hemos diseñado en la Academia de Enseñanza Libre, que creo que es, bueno, pues una infografía que nos puede ayudar mucho para el diseño de las situaciones de aprendizaje. Qué duda cabe que entre los elementos de la programación didáctica hay algo más que solo el conjunto de las situaciones de aprendizaje, pero es ese conjunto de situaciones de aprendizaje como si dijéramos el alma de la programación didáctica. De forma que nosotros
lo primero que tenemos que hacer cuando nos encaramos en la realización de la programación didáctica es realizar una temporalización y decir, bueno, pues cuándo, de qué manera, cómo van a ser las situaciones de aprendizaje que vamos a realizar a lo largo del curso con nuestros alumnos y alumnas, teniendo en cuenta pues a qué grupo van dirigidos, en qué centro nos encontramos, qué proyectos estamos trabajando, cómo van a ser nuestras salidas extraescolares o complementarias, etcétera, etcétera. Y nos parecía que era importante aportar aquí, bueno, pues esta pequeña infografía que nos dé pistas para hacer esa situación de aprendizaje. En principio, en vez de partir, como les decía, del criterio de evaluación o de los criterios de evaluación, de las situaciones de aprendizaje, vamos a partir del bloque competencial. ¿Puede haber en una situación de aprendizaje más de un bloque competencial? Pudiera haber. Pero como ocurría con los criterios de evaluación, pues el bloque competencial se puede dar entero, se puede dar de manera parcial, se puede conjugar con otro bloque competencial, incluso podrían unirse bloques competenciales de distintas materias o distintas áreas en una situación de aprendizaje interdisciplinar. En ese sentido, pues en esta infografía vemos que está aquí el bloque competencial, la competencia específica, los criterios que vayamos a elegir, los descriptores que vayamos a trabajar, junto con los contenidos o saberes básicos que vamos a elegir. Y eso formaría parte de nuestra fundamentación curricular. Como todos esos elementos están de alguna manera integrados en la explicación del bloque competencial, pues nos fijaremos expresamente en esa explicación del bloque competencial, como vemos aquí en esta flecha más gordita verde, nos fijaremos especialmente en la explicación del bloque competencial para realizar o diseñar nuestros instrumentos de evaluación, que no son más que las producciones que tienen que hacer el alumnado, producciones que nos sirvan para calificar. Bueno, pues para producciones que nos sirvan tanto para poner las notas, notable, sobresaliente, como para poner el logro competencial, pues adecuado, muy adecuado, excelente. Estos instrumentos de evaluación deben estar diseñados en base a la explicación del bloque competencial, o al menos de sus elementos más importantes. Estos instrumentos de evaluación son producciones del alumnado, por supuesto, y son el alma de la situación de aprendizaje. Visto este instrumento de evaluación, pues entonces podremos ver qué recursos vamos a utilizar, qué espacios, qué agrupamientos, cuántas sesiones van a durar las situaciones de aprendizaje, cada una de las actividades, qué métodos pedagógicos, qué metodología voy a utilizar. Incluso si voy a realizar unas rúbricas ad hoc, unas rúbricas expresas para que el alumnado antes de ser calificado conozca dichas rúbricas, para que esta evaluación sea una evaluación de acuerdo a los criterios de evaluación que yo he tomado del bloque competencial. Y una vez tenido esto, pues a mí me parece que nosotros podíamos ya, si yo ya sé cuál es el instrumento de evaluación, ya sea un examen, sea un debate, sea una exposición oral, sea una simulación, sea una poesía, sea un mapa conceptual, el instrumento que yo voy a utilizar para calificar al alumnado, me tiene que dar a mí pistas para yo saber qué actividades voy a ir haciendo con el alumnado a través, como ven, del diseño instruccional de Merrill, pues qué actividades de activación para saber los conocimientos previos o para motivarles para estudiar esto que quiero que estudien o para decirles cuál va a ser nuestro interés, nuestro objetivo. Bueno, pues aquí tenemos actividades de activación, haremos también ejercicios, tareas, practicaremos de acuerdo a lo que yo vaya a pedirles para calificar, haremos justamente actividades donde haremos el examen o harán la práctica de laboratorio, o harán la expresión oral, o harán la obra de teatro que yo he puesto para calificar, etc. Luego quiere decir que una vez yo tengo bien diseñado el instrumento de evaluación, el resto de la situación de aprendizaje va saliendo mucho más sencillo.
Ya podré poner la descripción, que es lo que el profesor va a hacer con el alumnado, y por supuesto, pues las actividades como les iba diciendo. Nos faltaría nada más que ver al final el ajuste, la evaluación de la práctica docente, pues porque entre las actividades que hayamos diseñado en la situación de aprendizaje, pues algunas pueden haber salido bien, otras muy bien, algunos recursos eran estupendos, otros no. Dije que esta actividad iba a durar 5 sesiones y ha durado 3. Bueno, pues este ajuste es completamente necesario para que nuestra situación de aprendizaje, si la queremos usar en otro momento, pues podamos usarla después de haberla evaluado, ¿no? Y haber evaluado nuestra práctica docente. Como ven, es una infografía que es un pequeño puzzle, pero creo que simplemente siguiendo este itinerario, pues podremos realizar con mayor éxito las situaciones de aprendizaje. Ver y leer situaciones de aprendizaje brújula del modelo anterior, bueno, pues nos puede dar muchas pistas para ver cómo describir las actividades, cómo utilizar los recursos, cómo usar la metodología, etcétera, etcétera. Así que una vez nosotros comprendamos, hayamos analizado bien estos nuevos elementos curriculares, que ha sido, bueno, pues lo más novedoso de este pequeño vídeo, pues una vez tengamos eso claro, ya fijándonos en la explicación del bloque competencial, podremos diseñar buenos instrumentos de evaluación y en base a esos instrumentos de evaluación podremos hacer las actividades hasta que los alumnos pues ya puedan tener éxito en esa producción que va a servir para yo calificar. Por supuesto, dentro de todo esta situación de aprendizaje, pues no debemos olvidar integrar los proyectos y redes y programas y ejes temáticos en los que el centro esté inserto. No debemos olvidar que nuestra clase es la clase diversa. Tenemos que hacer actividades que sean flexibles, desde las más simples a las más complejas, con distintas metodologías que puedan ayudar a nuestros alumnos, que son diversos. Debemos partir de que son diversos y somos nosotros, dentro de este enfoque competencial inclusivo, los que tenemos que adaptar la actividad al alumnado que tenemos en clase. Bueno, pues dicho esto, creo que por lo menos hemos hecho una aproximación a los elementos más novedosos de la programación didáctica y de las situaciones de aprendizaje, y espero pues que les haya ayudado. Aquí tienen nuestros datos por si tuvieran alguna duda o quisieran ponerse en contacto con nosotros, y muchas gracias por su atención.